Hola, buenos días, bienvenidos a la sesión. Vamos a esperar un par de minutos que vayan entrando todos los asistentes y empezaremos. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Soy Isabel Sabadí, la directora de 22@Network. Bienvenidos al webinar Economía Avanzada en I+D+I para Pymes. Hoy hacemos este webinar en colaboración con AENOR, que nos van a explicar básicamente qué tenemos que tener, cuáles son los requisitos para ser catalogado como pyme innovadora y los beneficios fiscales en nuestros procesos. ¿Vale? Para poder avanzar en este webinar tenemos aquí la presencia de Gerardo Maldivo, responsable de la unidad de I+D+I de AENOR, que nos va a introducir la estructura de la reunión. Él es diplomado en diseño industrial y máster en análisis y gestión de ciencia y tecnología. Es responsable de la unidad de I+D+I en AENOR. Ha colaborado como experto desde la elaboración de los primeros borradores de la serie UN, estos ya son números considerables, 160.000, sobre gestión de la innovación en 2001 hasta la publicación de los últimos estándares de la ISO de gestión de innovación actualmente en curso. ¿Vale? Con esta experiencia pues nos sirve muy bien para introducir el tema de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que pueden hacer las empresas, también para mejorar en esa categorización y cuáles son los beneficios que le puede aportar. Sin más, Gerardo, si nos puedes conectar, he dejado de compartir pantalla, puedes poner... Perfecto, gracias Isabel. Un placer. Gracias Vamos a guardar un pequeño espacio para las preguntas al final de todo y espero que lo disfrutéis y lo veáis muy interesante. Perfecto, muchas gracias Isabel. Gracias a 22 por invitarnos a participar en este webinar. La idea es dar un repaso rápido sobre los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. No podríamos en un espacio de tiempo tan corto pues ver todos en detalle
y lo que sí que me gustaría es proponer quedarnos con las principales ideas, las ideas base, las ideas fuerza de estos instrumentos que tenemos, que son extremadamente interesantes, algunos más conocidos, otros menos, y por supuesto después del turno de preguntas, pues quedar a su disposición pues para bueno, pues, profundizar en cualquiera de los aspectos que sean de su interés. Vamos a ver si puedo compartir. Entiendo que se ve bien ya. Entiendo que sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Los instrumentos que tenemos a disposición, este sería un mapa de los elementos que tendríamos a nuestra disposición. Son muchos, hay financiación pública, hay instrumentos fiscales, hay bonificaciones, hay exenciones de tributación, hay financiación privada, mecenazgo, libertad de amortización, instrumentos de monetización, transferencia, e incluso toda la parte de compra pública, innovadora y colaboración público-privado. Bueno, ¿cómo vamos a ver esto en media hora? Lo intentaremos, ¿no? Nos vamos a centrar en aquellos aspectos en los que AENOR colabora activamente, emitiendo informes, emitiendo certificados para aportar seguridad jurídica. Lo único que hacemos nosotros es colaborar entre todas estas instituciones y las empresas para que se armonice, se normalice la relación entre unos y otros, generando confianza. Este es nuestro trabajo. Visto de otra manera, viendo cuáles son los actores, básicamente nos centraríamos en estos instrumentos, que son la deducción fiscal por proyectos de I+D+I, las bonificaciones en el personal investigador, personal dedicado exclusiva a I+D+I, las licitaciones, puntos adicionales en licitaciones, y las exenciones tributarias, conocido como Patent Box, a partir de la transferencia tecnológica. Transferencia que también puede ser entre empresas y no necesariamente estar destinado únicamente al incentivo económico. Estos son los actores, o esto es cómo funciona la organización. La empresa se pone en contacto con AENOR. AENOR pues, tiene unos esquemas de certificación que están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, que es quien estructura los procesos de certificación por indicación de la Secretaría de Estado de I+D+I. Todos estos mecanismos tienen que ver, lógicamente, con incentivos fiscales que se gestionan a través de la Dirección General de Tributos y bueno, en el caso de las bonificaciones está también como parte interesada la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿no? Estos son, todos estos organismos son los que forman parte de estos mecanismos que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por la parte de proyectos de I+D+I. Bueno, lo que es importante es que existen mecanismos con diferentes grados de seguridad, con diferentes grados de complejidad y con diferentes grados de protección. Podemos empezar con autoliquidación, indicando en nuestro impuesto de sociedades pues qué parte nos podríamos deducir por concepto de I+D+I. Podemos hacer consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos o podemos obtener informes motivados. Nos vamos a centrar en este último, son informes motivados que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación y que vinculan la naturaleza a tributos, a Hacienda. ¿Vale? Los informes motivados los hay de 3 tipos y vamos a verlo. Vamos a empezar por los más simples, los informes de tipo B, que están en el centro. Son informes que nos dicen si aquello que estamos haciendo es de I+D o innovación.
qué naturaleza, de qué está compuesto, qué grados de novedad tiene ese proyecto. Este permite tener un informe motivado tipo B y, bueno, desde luego ya permite ante cualquier posible inspección, pues tener este informe que nos asegura la naturaleza de ese proyecto. El siguiente modelo es el tipo C, que además de pronunciarnos sobre la naturaleza del proyecto, nos pronunciamos sobre la adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto. ¿Vale? Bueno, aquí ya tendríamos un paso más de seguridad al tener ya identificada esa adecuación de presupuesto. Y luego ya tendríamos el tipo A, que es el más potente de todos, que además de la naturaleza, además de la adecuación de presupuesto, se evidencia la ejecución. Ya tiene el proyecto ya está en ejecución, y el gasto. Este es el más potente. El tipo B y C es para proyectos que están en curso, que no han terminado. El tipo A sí que pueden haber terminado. Ponemos simplemente aquí unos datos sobre la fiabilidad de nuestros informes, que como ven es la máxima. ¿Vale? Nos permite además pues, pasar de un tipo de informe motivado, es decir, podemos antes de hacer el proyecto analizar cuál sería el potencial de ese proyecto de deducción fiscal y tomar la decisión de ejecutarlo después, pudiendo pasar de un tipo B o C a un tipo A. ¿Vale? Eso nos permite pues, tener controlado exactamente cuál es el potencial de esa deducción fiscal. La deducción fiscal, bueno, pues en I+D va desde un 25 a un 42%, ¿vale? 42% sobre la media de los 2 últimos años. Personal exclusivo dedicado a I+D 17%, inmovilizado 8% y con un límite de cuota de 50%. Bueno, cuando vemos esta deducción fiscal y la comparamos con la innovación, pues pensamos que es mucho menor la innovación. Lo que sí que es cierto es que, aunque las cuantías sean menores y parezcan menos atractivas, desde luego un 12% de innovación es algo muy habitual en las empresas, es muy recurrente porque es una actividad que se realiza muy a menudo. Vamos a ver si estamos haciendo I+D sí o no en la empresa. Yo creo que es la primera cuestión que nos planteamos. Está muy bien, hemos visto que hay una cantidad importante a deducir, pero ¿lo estamos haciendo realmente? Bueno, pues vamos a lo que son las definiciones fiscales. Cuidado, son las definiciones que se utilizan en este campo. En cuanto a innovación tecnológica, lo primero que vemos es que tiene apellido, es decir, la innovación debe ser de carácter tecnológico, no puede ser una innovación meramente organizativa, una innovación que carezca de toda tecnología, y por lo tanto tiene que tener una novedad, por eso hablamos de algo novedoso, ¿no? Que sea científica o tecnológica significativa. ¿Vale? Bueno, ¿novedad para quién? ¿Para qué? Bueno, aquí hablamos de novedad subjetiva, es decir, la novedad para el sujeto pasivo, para la empresa, para entendernos. Es decir, podemos estar haciendo algo que es novedoso para nosotros y que, bueno, pues ya lo tenga otra empresa de Cataluña o la tenga otra empresa de otra parte de España o de otra parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa novedad subjetiva pues nos permite tener ese grado de novedad interno que es relativamente fácil de alcanzar. Más complicado es ya la parte de investigación y desarrollo. Nos encontramos ya más fuera del consumidor, más lejos del consumidor, y aquí lo que sí que nos solicitan es que la novedad sea objetiva. ¿Qué significa esto de objetiva? Bueno, pues que tiene que ser algo que es novedoso con respecto al nivel mundial, puede ser incluso nacional o incluso sectorial, ¿vale? Cuando trasladamos
una tecnología de un sector a otro también se puede considerar como investigación y desarrollo. Vale. Estamos hablando, en este caso, de un progreso científico y tecnológico significativo, es decir, tiene que haber un salto un poco más grande, ¿vale? Porque al final nos están premiando ese riesgo que está asociado a la incertidumbre. ¿Qué va a salir de ese aspecto novedoso que estamos haciendo? Como vemos, en la parte de investigación y desarrollo se está pidiendo un salto más grande, en innovación, al ser subjetivo, es un salto mucho más pequeño. Y con respecto al software, que está casi presente en todas nuestras innovaciones, bueno, donde se marca la línea de corte es que tenga desarrollos propios. Es decir, si lo que estamos haciendo es simplemente incluyendo un paquete de ofimática en nuestro proceso, pues obviamente no estamos haciendo ningún desarrollo. Si estamos incluyendo, pues no sé, un sistema de gestión, un ERP, un CRM, que también es un elemento paquetizado, pues tampoco estaríamos haciendo I+D+I en cuanto al software. Pero sí que todos los desarrollos que tengan que estemos realizando sí que tendrían esa posibilidad de calificarse como innovación tecnológica. Vamos a ver si con estas definiciones les hemos podido ayudar. Bueno, el siguiente producto que quisiera presentarles es la monetización. Es un instrumento que se incorporó la materia de productos fiscales hacia allá por el 2008. El objetivo de este instrumento es aquellas empresas que tienen que mantener una cartera de productos, de procesos, de servicios novedosas para estar en el mercado y por lo tanto tienen que hacer I+D+I y que en muchos casos pues su cuota líquida pues es nula, es pequeña o nula, ¿no? Bueno, en esos casos, a pesar de existir lo que se llama el crédito fiscal a 18 años, pues lo que interesa a las empresas es monetizar esa inversión que se ha realizado en I+D+I. Y es cierto, esto le llaman también cashback, es decir, aquel derecho a deducción que se ha generado en un determinado año, podremos tenerlo de vuelta en dinero líquido al cabo de 2 años. ¿Cómo funciona? Pues se genera el derecho a la deducción, es decir, se hace I+D+I. Aquí sí que en este caso es obligatorio certificar el proyecto, tener un informe motivado de tipo A, debe transcurrir un año sin que se aplique esta deducción ya documentada a través del informe motivado, sin aplicarla por falta de cuota líquida, y al año siguiente, cuando se va a hacer el impuesto de sociedades, ahí sí que se solicita. ¿Vale? Obtendremos un importe equivalente a esa deducción generada, minorado en un 20%, y que tendremos que dedicar otra vez a actividades de I+D+I. Vale, esos son los requisitos que tiene el instrumento. La verdad es que se está utilizando mucho pues, por las condiciones de entorno que tenemos, ¿no? El siguiente producto son las bonificaciones de personal dedicado a I+D+I. Vale. Este es un producto muy interesante porque bueno, permite, así como en las deducciones fiscales primero hacemos los proyectos y después nos deducimos, en el caso de las bonificaciones lo que hacemos es la cuota patronal de la seguridad social se viene minorada en un 40% para estas personas. Aquí vemos lo que son las bases mínimas y máximas de cotización de este año. Muy interesante que aplica a los grupos de cotización 1, 2, 3 y 4, es decir, podemos también tener bonificadas a las personas que nos están ayudando en el taller, en el laboratorio, aunque sean FPs, aunque no tengan titulación. ¿Vale? Y lo más interesante, y tiene mucho que ver con el título de la jornada de hoy, es que hay un tipo de empresa que puede aplicar sobre un mismo trabajador
tanto esta bonificación como la deducción fiscal. Y son las pymes innovadoras, ¿vale? Es un mecanismo que está diseñado solo para estas empresas y bueno, hay varias maneras de obtener este sello que permite compatibilizar bonificaciones y deducciones. O bien se solicita gratuitamente para aquellas empresas que han tenido ya informes motivados vinculantes, o bien se accede a través de una certificación con la especificación AENOR, la 0047 de pyme innovadora. Vale. Son las dos vías que tenemos para acceder a este sello. ¿Qué significa que una persona esté dedicada al 100% o en exclusiva a I+D+i? Bueno, no significa que tenga que estar absolutamente todo su tiempo dedicado a la ejecución técnica del proyecto. Nuestros investigadores, nuestros ingenieros, nuestras oficinas técnicas, pues además de ejecutar el proyecto, pues tienen que hacer prototipos, tienen que planificarlos, hacer análisis del estado del arte, tienen que tener reuniones de coordinación, tienen que solicitar financiación, tienen que justificar financiación, es decir, tiene que estar dedicado en un 85% a esas actividades relacionadas con el proyecto. ¿Vale? El resto del tiempo, pues lo dedicará a otras actividades que no son directamente imputables al proyecto, pues como por ejemplo la vigilancia, tesis, asistencias a reuniones con la administración, preparación del plan de I+D+i de la empresa en general, seguimientos de proyectos, cursos, congresos. Es decir, todas aquellas actividades relacionadas con el I+D+i que no necesariamente están imputadas a un proyecto. ¿Vale? Reuniones de coordinación, reuniones de gestión, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, estas serían las dedicaciones que necesitaríamos justificar para obtener esas bonificaciones. Como decía, el sentido es contrario a las deducciones. Primero, deberíamos identificar qué personas están dedicadas en esos porcentajes y a qué proyectos, si esos son de I+D+i o no, con las definiciones que hemos visto. Si identificamos estas personas, empezaríamos a bonificarlas. Se hace de una manera muy simple a través de la herramienta de la Seguridad Social y empezaríamos a bonificarlas. Si no tenemos más de 10 personas, no sería obligatorio certificar, se aplicaría, bastaría justificar bien, obviamente, las dedicaciones de estas personas. Si fuesen más de 10, entonces sí que tendríamos que certificarlo. Normalmente empezamos a certificar a finales de año y a principio de año se obtiene el certificado y el informe motivado vinculante, que se debe, este también tiene informe motivado vinculante, es tipo D, que se debe presentar en la Seguridad Social antes del 30 de junio. ¿Vale? Estas son las fechas que tiene. Bueno, este es otro instrumento. La verdad es que la suma de la bonificación y la deducción, pues caray, tiene un impacto importante en los costes de estas personas que trabajan en I+D+i. Otra de las características que tiene interesante es que puede que no esté todo el año haciendo I+D+i. Esto en un periodo, porque hemos lanzado un proyecto, pues no sé, en un trimestre, en el segundo, en el tercero. Se pueden bonificar las personas por trimestres, mínimo 3 meses, en cualquier periodo del año. ¿Vale? Incluso en aquellos periodos que están a caballo entre un año y otro. ¿Vale? Siempre que podamos ver los 3 meses de dedicación, pues lo podríamos bonificar también. ¿Vale? Por lo cual, pues yo creo que se adapta bastante bien también el instrumento a lo que es la gestión y la generación de proyectos que obviamente no siempre es continua, ¿no? Y presentaré ya un último instrumento, que es la transferencia de tecnología. Es poco conocido.
este instrumento tiene pues acoplado un incentivo económico, que es una exención de tributación del 60%, también un volumen muy alto, es decir, sobre aquella facturación que generemos a través de la cesión de algún activo intangible, pues no meter en el circuito tributario hasta ese 60%. Vale. Es realmente potente, ha ido avanzando a lo largo del tiempo y bueno, ahora está pues completamente alineada con la norma 136.8 de transferencia. ¿Vale? Vamos a ver dos detalles, dos pinceladas. Es un instrumento relativamente complejo, pero sí que me gustaría dejar dos ideas de qué consiste, ¿no? Esta norma pues lo que nos permite es primero incorporar los activos intangibles. No es necesario generar un activo al 100%, puede ser una modificación de algo que no sea incluso nuestro, ¿vale? Tenemos que gestionar unas actividades de I+D+I. Tendremos que empaquetar estos activos para definir la transferencia y después protegerla y determinar su valor razonable de transferencia, ¿no? Vamos a ver un poquitín cada una de estas partes. Identificaremos los costes en base al precio de transferencia en base al coste. Los otros tipos de instrumentos de valoración se adjuntan en el certificado, pero no se certifican, ¿vale? En la parte del método basado en el coste, lo que sí que es importante es que, a diferencia de lo que son los proyectos, pues aquí incorporaremos lo que llamamos a IDI, que son las actividades de I+D+I, es decir, ese conocimiento que se genera en planta, ese conocimiento que se está generando en la oficina técnica y que no necesariamente está empaquetado como proyectos. Eventualmente, si tenemos proyectos financiados o no financiados, y lo que llamamos las actividades de validación y demostración es el escalado TRL, ¿vale? Porque al final podremos transferir algo que ya está funcionando, que tiene una utilidad industrial, ¿no? El método basado en el mercado son transferencias similares que ya se estén haciendo en otra parte del mundo. El método basado en el beneficio, pues el beneficio que está generando un determinado activo. Pongamos, por ejemplo, un equipo que nos permite ahorrar el consumo eléctrico. Pues bien, no sería el valor de ese activo, no es el aparato en sí o el device en sí o la metodología o lo que fuera, sino pues todos los ahorros que consigue generar a lo largo de su ciclo de vida, por poner un ejemplo, ¿no? Y este es otro método, ya el último, que es el método basado en opciones, que lo que hace es nos permite identificar el valor de nuestros activos en función de una serie de variables que pueden ir oscilando con el tiempo. Vale, este es más complejo, es mucho más fino, pero complejo. Y finalmente, pues tendremos que formalizar la transferencia. Vale, aquí lo único que nos están solicitando para poder beneficiarnos de este incentivo es que separemos de esos royalties o de esos fees que vamos a cobrar, pues lo que es la parte de la cesión del activo en sí, y lo separemos de otros aspectos como puede ser los servicios de consultoría, asesoramiento, formación, etcétera, que normalmente acompañan a la cesión de los activos. Bueno, en definitiva, esto es un poco una visión súper rápida de los instrumentos que hay. A mí me gusta cerrar con esta diapositiva, decir, bueno, ¿cuáles me podrían aplicar a mí? ¿Cuáles podrían aplicar a mi empresa, a mi tipo de actividad? Y cómo me los puedo aplicar con seguridad, que yo creo que es lo que estamos buscando todos. Pues muchas gracias y espero que haya generado algún tipo de interés en la materia.
Pues muchas gracias, Gerardo. Muy interesante. La verdad es que lo que dices tú, hay material para hablar días y días casi Sí. y para determinar qué es lo que incluye el I+D concreto para cada una de las empresas. Pues ya daríamos paso al turno de preguntas. Si queréis poner las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, os vamos a ir contestando. Pues mientras hacéis esto, yo lanzo un par de preguntas. Yo antes tuve una startup antes de trabajar aquí y siempre me había preguntado, ¿no? Qué elementos de I+D se podían incluir, ¿no? Y si alguna cosa, es decir, si la pyme en sí no es innovadora o se considera que ella no es innovadora o no está en un sector que se pueda considerar muy innovador, si podría encajar dentro de esta categorización de pyme innovadora. Ujú. Bueno, pues la verdad, Isabel, eh, hay sectores que hacen mucha más novedad o mucha más innovación de lo que pensamos. Siempre tendemos a pensar, pues, no sé, en actividades muy de frontera, ¿no? Te pondré un ejemplo. El número uno de empresas o de proyectos, mejor dicho, porque estamos hablando de proyectos que obtienen incentivos fiscales, vienen del mundo agroalimentario. Pensamos Está que muy bien. pues, hay un montón de novedad cada vez que vemos productos de cuarta generación, cada vez que vemos varietales nuevos. Claro, toda la parte de modificación genética, ¿no? Que se está dando todo esto, Eso es. hay mucha Entonces, bueno, investigación es un también. sector súper que consideramos que es muy tradicional y que, sin embargo, hace una cantidad de más increíble, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya, ¿y en España en qué son pioneros? Ya que nadie se atreve aquí a preguntar, ¿en qué somos pioneros, por decirlo de una forma? Tú que tienes el overview de qué es lo que está pasando en España, qué empresas están invirtiendo más, ¿en qué sectores son los más pioneros? Bueno, la verdad es que hablar de sectores es difícil, te diría, porque estamos hablando, O áreas, áreas. áreas. Estamos hablando de proyectos por área temática, ¿vale? Entonces, te decía, el sector agroalimentario, obviamente con toda la parte de biología que tiene detrás, es Claro, muy estamos potente. hablando muchas veces de food tech, nosotros aquí, Eso es. como tenemos la Entonces, vertiente más tecnológica, ¿no? Pero ese es un sector muy potente y el segundo sector, el que viene segundo en el ranking, es el software. ¿Vale? claro, Aquí es difícil decir software porque el software ya es completamente transversal. claro. Y temas de industria 4.0, que a la gente está hablando, ¿lo tenéis dentro de la categoría de software o qué categoría? Bueno, sale de software. De hecho, sale porque normalmente 4.0 son casi cuatro áreas que van de la mano, ¿no? El Big Data, el cloud, la telecomunicación, la inteligencia artificial, etcétera. Son varias, es un grupo, un clúster, ¿no? Pero sí, está en ese ámbito. Se están haciendo cosas extraordinarias En y España. desde luego, tradicionalmente tenemos una situación muy buena en energías renovables. Sí, genial. En renovables tenemos muy buena situación. De que, bueno, la verdad es que son buenas noticias, pero Hombre, la pregunta, sí, sí, Isabel, sí. es interesante porque eh, hay que hacer ese ejercicio de introspección, Bueno, yo porque creo que es exacto. Yo hacemos como, más y más de más y de lo que pensamos, ¿no? Eh, claro, yo siempre utilizo un método, vamos a ver, cojamos el catálogo de servicios y productos que tenemos hoy y miremoslo, comparémoslo con el que teníamos hace 3 o 4 años. ¿Es el claro. mismo? Seguramente no es el mismo, seguramente no. Y por lo tanto estamos innovando. Ahora hay que ver si es una innovación de carácter tecnológico o no, Claro. pero seguramente sí. En las Y empresas no nos podemos quedar con las manos cruzadas, ¿no? paradas, ¿no? No nos podemos quedar atrás. Además, Es- tenemos una competencia que ya es global en estos momentos. claro, exacto. Tenemos que competir. Y lo que decías tú en la parte de inteligencia artificial, ¿vosotros le veis un despegue a nivel de inversión? Empezamos a tener Genial. muchos proyectos. Estupendo. Además, con unas aplicaciones, no Sí, puedo por eso te lo digo, porque tenemos muchas ganas de que obviamente, esto también despegue. pero extraordinarios proyectos, muy buenos. La verdad es que sí. Perfecto, pues
Ya nos llegan las primeras preguntas. Mira, tenemos a Joan que nos dice que le ha gustado mucho la presentación y le gustaría saber qué características necesita una empresa para ser considerada pyme, cuándo deja de serlo, es decir, qué cantidad tiene, supongo, de facturar y trabajadores. Y por otro lado, si podrían tener acceso a las diapositivas. Y las diapositivas las podemos enviar, ¿no? ¿Tú crees que las podemos enviar? Por supuesto, ningún problema, encantados además. El tema de Vale. de la pyme, ¿cuál es vuestra categorización en ese sentido? Vamos a ver, la la catalogación de pyme es la que tiene el ministerio, que es la que La hereda estándar. del estándar, de la Vale, europea, ¿no? Los 250 trabajadores, 50 millones, etcétera, ¿no? bueno, ¿Qué tiene que tener una pyme innovadora? Vale. Bueno, una pyme innovadora, como decía, puede llegar por varias vías. Una de las vías es que haya obtenido financiación pública, es decir, que sepa captar fondos, ¿no? Financiar sus proyectos. Otra vía es que tenga un informe motivado, es decir, ya haya ejecutado proyectos y ya se le hayan reconocido en el ministerio. Y otra vía es tener nuestra certificación. ¿Cómo llegamos a esa certificación? Bueno, pues es una batería de 27 indicadores que son 3 grandes grupos, ¿no? De input, de output y de proceso. ¿Vale? Si está invirtiendo, qué porcentaje invierte, qué gasto tiene, qué personas tiene, cuánto tiempo o jornada equivalente le está dedicando a estas actividades. Esto nos arroja una serie de puntuaciones. En el proceso, pues cómo se relaciona con sus proveedores, con sus clientes, si tiene relaciones con centros tecnológicos, con universidades, etc. Esto da también el proceso. Y luego la parte de output, pues qué resultados tiene, porcentaje de ventas sobre I+D+I, sobre derivadas de actividades de I+D+I, si hace exportaciones, si tiene patentes. Vale, todo esto nos da una puntuación que va de 0 a 1000 puntos y con obtener 400 pues ya se puede obtener este sello. ¿Vale? Y ya tienen la categoría de pyme innovadora. Vale. ¿Y cuánto tiempo le dura esta certificación? ¿Tiene un periodo? Pues sí, lo que hemos hecho ha sido alinear esta certificación con el sello del ministerio y con una única vez que hacemos la auditoría dura 3 años. 3 años, está muy bien. Vale, o sea que si pensamos que en esos 3 años vamos a estar pudiendo compatibilizar bonificaciones y deducciones, caray. Sí, vale la pena. Absolutamente. Y en el caso, nos pregunta Yolanda que cuál es más o menos el proceso, ¿no? Para conseguir este certificado. El proceso lo hemos diseñado lo más simple y barato posible. Vale. Claro. Bueno, es importante, estamos hablando de pymes. Tiene que ser así. El precio es lo que marca la diferencia. Tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, lo hemos diseñado para que sea completamente documental. Vale, no tenemos que desplazar a un auditor hasta las oficinas. Por lo tanto, ya no movemos bits, movemos bytes, ¿no? ¿Y lo tenéis automatizado vía web? Totalmente automatizado, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es una auditoría documental, ¿no? Pues mira, me estoy dedicando tanto a esto, pues te mando esta justificación, este documento, os damos un listado, ¿no? Damos un listado de qué documentos, entiendo yo, facturas, exacto, pues balances, el mismo impuesto de sociedades. Bueno, hay personas implicadas, ¿no? Los trabajadores implicados. Pero son todo documentos que normalmente manejamos en las empresas. Cualquier empresa tiene, sí. No implica hacer una cantidad de documentación elevada. Vale, un poquito hay que hacer, ¿eh? Elevada, he dicho elevada. Yo he hecho muchas subvenciones en mi vida y tengo de todas las categorías. Vale, un poquito sí que hay que hacer, porque eso al final, lógicamente, es la seguridad social y bueno, pues tenemos que asegurarnos eso. Claro, explicarlo bien y que perdure. Que esté bien hecho. Si por casualidad uno de estos empleados se va durante este periodo de 3 años, ¿hacer un ajuste o alguna cosa? No, vamos a ver, es una foto, hacemos la foto en un determinado momento del tiempo y esa foto nos valida 3 años. Si después la empresa ha cambiado completamente si durante este periodo de 3 años me refería, si durante estos 3 años cambia el número de trabajadores, aumenta o disminuye. No, sigue manteniendo su validez. Vale. Hay que ponerlo fácil, ¿no? Si vamos oscilando, porque...
Claro, es que es lo normal es que pueda cambiar en 3 años y más en una pyme y una startup. Imagínate en una startup que Obviamente. todo va Eso es. cambiando. La certificación es la que es y simplemente tú vas ajustando el número de personas, entiendo yo, que ya es automático. Eso es. No hay que cambiar. Genial. Perfecto, pues tenemos a Israel que nos pregunta, pues una pyme con actividad IT, una app o similar de unos 15 trabajadores con 6-8 personas en desarrollo de proyectos, ¿podría considerar sus tareas como innovación? ¿Qué podría representar en euros y entrar en el registro de pymes innovadoras? Bueno, claro, lo que es, claro, ¿cuál es la diferencia entre actividad, ¿sabes? Inversión en actividad e inversión en innovación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Son un montón de preguntas. Ya, pero es bastante lo que para él supongo que le preocupa es, claro, si Sí. imagínate que tú estás haciendo un producto, dentro de este producto, el producto siempre lo consideramos innovador. Si haces una app que no existe, lo consideras innovador, ¿no? Que si realmente se puede considerar todo innovación. O hay una parte que es, yo qué sé, que es más estándar, que por ejemplo el proceso de facturación, eso no es innovación, ¿sabes? Le tendrías que separar del Vale. proceso de desarrollo de la app propiamente. Vale. Bueno, como os decía, en el ministerio la línea es sin desarrollos propios. Sin desarrollo propio no quiere decir que tengamos que picar el código, porque ahora ya hay programación sin código. Claro, o integraciones, Vale. o sí, sí. Vale. Pero sí que tiene que ser un desarrollo propio. En este caso, una app, pues yo entiendo que sí, que tendría el carácter de Por innovación, tanto, claro. innovación tecnológica. Es interesante la pregunta que ha hecho Israel, ¿no? Sí, Israel. Eh, es interesante hablar de actividades y no de proyectos. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos proyectos muy bien identificados, lo que llamamos proyectos faro, ¿no? Pues Acción nos ha dado una subvención y tenemos un proyecto estupendo y que nos ocupa mucho tiempo y a tantas personas y tal, ¿no? Y eso lo tenemos claro, yo creo que eso todos lo tenemos identificado, ¿no? Lo que ocurre es que sí que se hacen muchas actividades a lo largo del año, a lo largo del día. Se están haciendo, como decíamos antes, ¿no? En empresas tenemos que estar mejorando, tenemos que estar haciendo Claro. innovaciones, pequeños desarrollos. Y no lo tenemos empaquetado como gran proyecto, pero estamos todo el rato haciéndolo, todo el rato. Claro. Y no tienes un departamento de innovación como las grandes empresas tienen. Eso es. Entonces, al final, lo que tenemos que pensar cuando hablamos de ver si estamos, si nos podríamos bonificar estas personas es pensar en términos de un Excel, ¿no? Es decir, en las líneas están las actividades y en las columnas están las personas, ¿vale? Antonio, Luis, María. Vale. Entonces tienes que ver que Antonio, la suma de todo lo que va haciendo a lo largo del día, que son muchas cosas, ¿vale? Pues eso le supera, o sea, le genera ese porcentaje del 85 más el 15, eso que estábamos comentando. O sea, es decir, no tiene que ser un único proyecto enorme, Claro, gigantesco, claro. que está reconocido por, no sé, por el Horizonte 2020 y que está financiado. No, Vale, porque puede entonces ser una actividad, lo que decías tú, separarlo de proyecto, de la parte de actividad de proyecto. y Puede ser una fíjate, actividad que está pensada en mejorar una parte del producto o una actividad que está... pero piensa incluso en términos de actividades. Quiero decir, parte la estamos dedicando a mejorar el producto, parte estamos mejorando el proceso, parte estamos mejorando el canal de comercialización. Claro, o atención al Vale, cliente, hay un montón de cosas que puedes ir. vale, cambiando materiales, cambiando funcionalidades del software que va asociado. Claro. Son muchas cosas, pero la suma de todas esas cosas es mucho tiempo y mucho dinero. Claro, la parte de testing, ¿no? En algunos casos. Eso es. Entonces, bueno, pues eso al final, pues la última pregunta era ¿qué puede significar en dinero? En ¿no? euros. En Esto euros. es la más difícil. Esta es la más difícil de todas. Esa es más difícil, esa es más difícil. Depende de lo que cobre, ¿no? Yo lo que sí que sugiero siempre es que se haga pues una primera estimación, aunque sea muy conservadora.
Es decir, Vale. solo hacemos innovación tecnológica, por lo tanto un 12%, Vale. de unas actividades que tengamos identificadas. Tendremos esta presentación con las definiciones y con eso cogemos las definiciones y vamos viendo si hacemos o no hacemos, ¿no? Y con eso sabríamos qué actividades, qué gastos están soportando esas actividades y sobre eso calcularíamos el 12. ¿Vale? Sí que puedo decir que en proyectos, pues obviamente se certifican proyectos gigantescos, millonarios, obviamente, pero también los hay muy chiquitines, ¿vale? Y luego, por otra parte... Te aporta algo, al final también aporta algo, aunque sea pequeñito el proyecto, si te puedes deducir. Bueno, es lo que intentaba comunicar, es el 12%, pero de muchas cosas juntas. Claro. Y un 12% ya está bien, ¿eh? Y para una pyme, es decir, que cualquier céntimo de euro, ya no digo euros, sino céntimo de euro para una pyme es súper importante. Vale, entonces tenemos que pensar en actividades, que de esas tenemos muchas, sin duda, y ver si de esas actividades la suma, tenemos que pensar, pues, obviamente los salarios, las personas, qué porcentaje, eso lo tenemos muy bien calculado. Si estamos comprando equipos, si estamos utilizando materiales fungibles, si estamos subcontratando, por supuesto, ¿vale? Todos esos gastos y sobre eso calcularía el 12. Y luego con respecto a la bonificación, pues también varía. Hemos visto que la cotización varía desde los 800 euros más o menos que tiene una persona de formación profesional a unos 3.000 y pico que tienen titulado superior, ¿no? Estaríamos ahí en medio. Eso sería el 40% de la cuota patronal de lo que estamos ahí en medio. Aproximadamente, dicho así, muy aproximado, muy a grosso modo, pues unas 2.000 euros persona al año, ¿no? Aproximadamente. Que también está muy bien. Vale, es una aproximación muy burda, pero para que... Sí, para que tener una idea. Para que se anime Israel a hacerse pipi innovadora. Bueno, Israel y todos los que están aquí. Por supuesto, por supuesto. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, algún elemento que queráis profundizar un poco más. Yo creo que ha quedado bastante claro y con este debate de preguntas y respuestas yo creo que hemos profundizado más en el detalle. Os enviaremos a todos la presentación para que la tengáis a mano con los datos también de contacto. Y muchas gracias, Gerardo, ha sido muy interesante y seguiremos apoyando el I+D+I de todas las empresas del distrito y de España. Y que con eso pues sigamos también fomentando la innovación. Estupendo, muchísimas gracias, Isabel, y animaos porque es muy interesante. Genial, pues un placer y nos vemos en los próximos webinars. Estupendo, gracias a todos. Que tengáis un buen día.